¿Conoces esa sensación cuando la vida por fin empieza a tener sentido otra vez? Cuando has sobrevivido lo peor de una tormenta, y por primera vez en mucho tiempo. El sol realmente se siente cálido sobre tu piel. Ahí estaba yo. O al menos, eso creía. Me llamo Jenna y después de un divorcio largo y doloroso, finalmente había encontrado la paz. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Tenía un nuevo trabajo que amaba. Una casa pequeña pero hermosa de la que me sentía orgullosa y un hombre que me recordaba lo que era sentirse verdaderamente querida. Su nombre es Aaron y desde el momento en que nos conocimos, todo fue distinto. Seguro, constante, real, pero a la paz como aprendería muy pronto. Tiene una forma muy particular de atraer el caos, especialmente cuando ese caos toma la forma de tu ex esposo manipulador y controlador. David y yo estuvimos casados durante 7 años. Desde fuera parecíamos la pareja perfecta, pero puertas adentro todo era una lenta erosión de mi autoestima. Para los demás, él era encantador, divertido, exitoso. El tipo de hombre al que todos admiraban. Pero conmigo era distinto, frío, calculador. Manipular la realidad era su segundo idioma y el control su oxígeno. Dejarlo fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero quedarme me habría destruido después del divorcio. Pensé que ese capítulo había quedado atrás. No teníamos hijos, así que no hubo peleas por custodia compartida. Lo bloqueé de todas partes. Cambié mi número. Me mudé a otra ciudad. Empecé de cero. Durante casi 2 años. No supe absolutamente nada de él. Ni un mensaje. Ni un correo. Silencio total. Lo tomé como una bendición, hasta que subí una foto. Era solo una imagen sencilla, Aaron y yo, en un festival gastronómico. Estábamos tomados de la mano, sonriendo a la cámara. Recuerdo pensar, vaya, aquí sí que me veo feliz. La publicación recibió mucho cariño en redes sociales. Viejos amigos comentaron cosas como, te lo mereces. O qué, alegría verte así, Jenna. Pero entre todos esos likes, hubo un mensaje que resaltó, venía de una cuenta desconocida. Disfrútalo mientras dure. Al principio lo ignoré. Probablemente era spam. Pero luego empezaron las llamadas. Llamadas colgadas en mitad de la noche. Correos electrónicos desde direcciones falsas. Y entonces, Aaron también empezó a recibir mensajes. Fue en ese momento que lo supe. David había vuelto. Y no solo estaba curioso, estaba furioso. Quería recuperar el control, y haría todo lo posible por destruir la vida que con tanto esfuerzo yo había reconstruido. ¿Crees que tu ex fue tóxico? El mío llevó la locura a otro nivel, y yo no tenía idea hasta dónde sería capaz de llegar para sabotear todo lo que amaba. La primera señal real de que David intentaba infiltrarse en mi vida otra vez, no vino a través de mí, vino a través de Aaron. Él estaba callado una mañana, revisando su celular en la cama. Con el ceño fruncido. ¿Qué pasa? Le pregunté. Me mostró la pantalla. Ahí estaba. Un mensaje anónimo en su bandeja de entrada. Tal vez deberías replantearte con quién estás. Pregúntale qué pasó realmente en su matrimonio. Sentí como el estómago se me hundía. No era solo un mensaje, era un ataque, una semilla de duda, diseñada para hacer que Aaron comenzara a desconfiar de mí. Esto no se trataba de simple rencor. David estaba intentando desmantelarme desde dentro y no se detuvo ahí. Esa misma semana, Aaron recibió un sobre en su oficina. Dentro había capturas impresas, mensajes selectivos de mis antiguas redes sociales, fotos mías con amigos hombres durante mi matrimonio, una lista de direcciones que supuestamente yo había ocultado. Todo distorsionado para hacerme ver infiel, engañosa, peligrosa. David estaba fabricando una narrativa. Una donde él era la víctima y yo, una mujer manipuladora que había destruido su mundo esa noche. Aaron me sentó a hablar. No creo en nada de esto, me dijo con firmeza. Pero necesito saber, ¿por qué lo está haciendo ahora? Le conté todo. Desde el momento en que dejé a David hasta el último día que lo vi. La terapia, la reconstrucción, la sanación silenciosa. Aaron escuchó sin interrumpirme una sola vez, y cuando terminé tomó mi mano y dijo, entonces lo enfrentamos juntos, pero David no había terminado. 2 semanas después, recibí una carta de un abogado, el abogado de David. Me acusaba de difamación, alegando que había hablado, pública y maliciosamente, sobre él en Internet.
Me exigía eliminar cualquier publicación que insinuara abuso emocional. Incluso amenazaba con una demanda por daños emocionales. Era absurdo, pero también aterrador. David sabía exactamente lo que hacía. Esto no era por dinero, ni por justicia, era por poder. No. Soportaba la idea de que yo había seguido adelante y peor aún, que había mejorado mi vida. Que era feliz sin él. Contraté a mi propio abogado. Revisamos cada mensaje, cada publicación, cada comentario vago que alguna vez hice. Nada era difamatorio. Ni siquiera lo mencionaba por nombre. Pero la presión legal agota, aun cuando sabes que tienes la razón. Y ese era exactamente su plan. Él quería verme cansada, aislada, derrotada. Quería que Aaron comenzara a dudar de mí. Quería que aparecieran grietas. Y por un tiempo casi lo logra, pero en lugar de alejarnos, Aaron y yo nos unimos más. Creamos un registro detallado. Solicitamos una orden de restricción y documentamos todo. No iba a dejar que me silenciara, otra vez con miedo. David subestimó la única cosa que jamás podría controlar: mi fuerza para levantarme de nuevo. Dicen que cuando alguien intenta destruir tu paz, es porque ya la has encontrado. Pero nadie habla del precio de mantener esa paz, las noches sin dormir, las explicaciones sin fin, el miedo constante de que, tal vez, solo tal vez, las grietas se estén formando más rápido de lo que puedes sellarlas. Y no voy a mentir, David casi me quebró durante semanas. Sentí que vivía bajo vigilancia. Revisaba 2 veces las cerraduras cada noche. Volví a leer mis publicaciones, mis mensajes. Incluso el tono con el que hablaba, la aterrada de que cualquier cosa pudiera ser tergiversada y usada en mi contra. Otra vez Aaron, por muy fuerte que fuera, también empezó a sentir el peso. Nunca lo dijo en voz alta, pero lo sentía en sus silencios. Estaba viendo a la mujer que amaba desmoronarse bajo la presión de alguien que, en teoría, yo había dejado atrás hacía años. Y entonces llegó a la gota que derramó el vaso. Un correo falso. Estaba diseñado para parecer que venía de la organización donde trabajaba, acusándome de mala conducta financiera. El remitente, anónimo. Los detalles, totalmente inventados. Pero fue suficiente para desencadenar una auditoría interna. Tuve que sentarme frente a mi propia junta directiva y defenderme de acusaciones nacidas únicamente de la obsesión torcida de David. Ese día me rompió como ningún otro. No porque temiera perder mi empleo, sino porque comprendí hasta qué punto estaba dispuesto a llegar para arruinar mi vida. Volví a casa. Me acurruqué en el suelo del baño y lloré como no lo había hecho en años. Me sentía una carga para Aaron, una impostora en mi trabajo, una sombra de mí misma. Pero entonces Aaron hizo algo que jamás olvidaré. No dijo, no te preocupes, no dijo, todo va a estar bien. Se sentó a mi lado. Tomó mi mano y susurró, no tienes que ser fuerte ahora. Solo respira. Estoy contigo. Y, de algún modo, en ese momento de colapso total, sentí que algo dentro de mí cambió. No estaba derrotada. Solo estaba cansada. Pero estar cansada no es lo mismo que estar vencida. Tenía una decisión que tomar: dejar que David siguiera controlando la narrativa o empezar a reescribirla yo misma. Al día siguiente, hablé públicamente. No señalando culpables ni bajando a su nivel, sino contando mi verdad. Escribí una publicación en mi blog, no sobre David, sino sobre el peso emocional de ser blanco de alguien que alguna vez afirmó amarte. Hablé sobre manipulación, obsesión, reconstrucción, y esa publicación se volvió viral. Cientos de mujeres me escribieron, compartiendo historias increíblemente parecidas, historias de control, sabotaje y resiliencia. Ahí comprendí que no estaba sola, y ese fue el cambio más poderoso de todos. Había pasado tanto tiempo protegiendo mi paz en silencio que olvidé una verdad fundamental: el silencio solo protege al abusador. La verdad protege a quien sobrevive. Los correos de David cesaron poco después. ¿Fue por la presión legal? ¿Por la atención pública? Nunca lo sabré. Pero desapareció como siempre debió estar en segundo plano. Aprendí que la fuerza no siempre grita. A veces es un susurro que te repites a ti misma: merezco estar en paz, una y otra vez, hasta que lo crees. Él intentó romperme, pero lo único que hizo fue demostrar cuán irrompible me había vuelto. Hay un momento, cuando pasa la tormenta, en que el silencio se siente ajeno, en el que esperas el caos por costumbre. Incluso cuando ya no está. Esa era yo, una mañana, en el porche, con una taza de café en la mano.
viendo salir el sol junto a Aaron, por primera vez en meses. No había amenazas, ni correos extraños, ni confrontaciones manipuladas, solo paz, pero no era la clase de paz que se encuentra por accidente, era la que se lucha, la que se reconstruye, la que se protege, porque sanar no es pasivo, es un proceso, uno en el que recuperas poco a poco y a tu manera las partes de ti que te fueron arrebatadas. Las secuelas del sabotaje de David dejaron más que rastros digitales y dramas legales. Dejaron heridas profundas, invisibles, que pusieron a prueba cada parte de mí, especialmente mi relación con Aaron. Reconstruir la confianza después del trauma no es dudar de la otra persona. Es volver a creer en ti, confiar en que puedes amar sin que te castiguen por ello. Confiar en que la felicidad no viene con un precio impuesto por tu pasado. Aaron y yo tuvimos que hablar de verdad. Establecimos límites no solo para David, sino para nosotros. Nada de ocultar cosas para protegernos, nada de ignorar señales por miedo a parecer demasiado sensibles. Creamos reglas claras sobre cuándo y cómo hablaríamos de David si algo nuevo aparecía. No fue romántico, no fue divertido, pero fue real. Y lo real es lo que necesitábamos para crecer. También hice algo que incluso me sorprendió a mí misma. Contraté a un abogado de familia y restringí oficialmente cualquier contacto directo de David conmigo. Toda comunicación tendría que pasar por vías legales. Punto. Bloqueé todos sus números. Eliminé amigos en común de mis redes. Y me aseguré de que no tuviera acceso a ninguna parte de mi vida que pudiera volver a convertir en arma. Esto no se trataba de ser vengativa. Se trataba de protección, de paz mental, de trazar una línea clara que dijera, aquí ya no tienes poder. Aaron y yo comenzamos a sanar. Nos fuimos de viaje sin rumbo fijo, solo nosotros dos, conduciendo por la costa. Redescubriendo la risa. Hablamos del futuro, el matrimonio, quizás, incluso hijos algún día, pero también hablamos del presente, de elegir la alegría en el ahora. Y me descubrí enamorándome otra vez, no solo de él, sino de la versión de mí misma que creía perdida. Más fuerte, más sabia, más sensible. Incluso después de todo, también me volqué de lleno en mi trabajo. Mi organización sin fines de lucro lanzó una nueva iniciativa a apoyar a sobrevivientes de sabotaje emocional doméstico y acoso. Sabía de primera mano lo aislante que podía ser, como pocas personas te creen si no tienes cicatrices visibles. Pero las heridas emocionales también sangran, solo que lo hacen en silencio, mirando hacia atrás. Me di cuenta de algo poderoso. David no arruinó mi vida, me reveló quién soy realmente. Y a veces, nuestros peores momentos no nos definen, nos refinan. Nos arrancan las ilusiones que sosteníamos sobre el amor, la familia, la fuerza y nos muestran quiénes somos realmente. Debajo de todo, no soy la mujer que suplicaba ser comprendida. No soy la que caminaba con cuidado para mantener la paz. Soy la mujer que reconstruyó una vida desde las cenizas de la envidia ajena, que protegió su alegría como si fuera sagrada, porque lo es. Si estás viendo esto y has pasado por algo similar, sí, alguien de tu pasado intenta arrastrarte de nuevo a ese lugar del que tanto te costó salir. Escúchame, no estás sin poder, no estás rota, no estás sola, pon límites. Habla tu verdad y nunca te disculpes por elegir la paz en vez del caos. Y si ya superaste ese capítulo, comparte tu historia en los comentarios. Que alguien más sepa que sí es posible seguir adelante, reconstruir, amar de nuevo, porque a veces la mejor venganza no es el enojo, es la felicidad. Una felicidad sin disculpas, innegable y bien merecida. Cuando has sobrevivido al caos, la paz verdadera se siente como una revolución. Ya no saltas cuando suena el teléfono. Ya no revisas quién ve tus publicaciones. Ya no finges sonreír mientras por dentro gritas. Solo respiras. Y por fin, te sientes segura dentro de tu propia historia. Ahí estoy yo ahora. Ha pasado más de un año desde la última vez que David intentó interferir en mi vida. Los límites legales funcionaron. La terapia ayudó. Pero lo más importante, el tiempo hizo lo que mejor sabe hacer. Me enseñó a vivir de nuevo. Aaron y yo compramos una pequeña casa con jardín. Nada ostentoso, nada dramático. Solo nuestra. Un espacio que guarda nuestra risa, nuestro crecimiento y lo más importante, nuestra paz. Aún hay días difíciles,
Las cicatrices no desaparecen solo porque las heridas han sanado, pero me recuerdan todo lo que he superado. Hubo una versión de mí que creyó que nunca estaría bien otra vez, que siempre miraría por encima del hombro, que tal vez David tenía razón, que no era suficiente, pero estaba equivocada. Porque la fuerza no siempre se muestra en voz alta. A veces es la decisión silenciosa de levantarte una vez más de las que has caído. Con el tiempo, comprendí algo sorprendente. No solo estaba sobreviviendo a esta experiencia, la estaba transformando. Comencé a hacerme como voluntaria en organizaciones que apoyan a personas atravesando divorcios emocionalmente abusivos, sobre todo quienes no tienen el respaldo legal o financiero para defenderse como yo pude hacerlo. Y, cada vez que hablo con una mujer llorando en un estacionamiento tras otra audiencia perdida o con un hombre cuya ex usa a sus hijos como piezas de ajedrez, o con un adolescente no binario echado de su casa por atreverse a empezar de nuevo, les digo lo que nadie me dijo al principio: tienes derecho a proteger tu alegría, tienes derecho a sanar, y nadie, ni tu ex, ni tu pasado, ni tu dolor, puede decidir tu futuro, excepto tú de ahora. Aaron y yo organizamos grupos de apoyo mensuales en nuestra casa, pequeños encuentros de personas que sobrevivieron tormentas y decidieron que merecen luz del sol. Nos sentamos en el porche, tomamos té, compartimos historias. A veces lloramos, a veces reímos, y a veces solo nos quedamos en silencio, agradecidos de estar en un espacio donde no tenemos que explicar nuestro dolor. No se trata de olvidar lo que pasó. Se trata de recuperar la narrativa. No eres solo la persona que tu ex lastimó. Eres la persona que sobrevivió, que reconstruyó, que ahora florece. A quien sea que esté viendo esto, si estás en medio de tu propia tormenta, si alguien de tu pasado todavía intenta controlar tu futuro, si tienes miedo de que el amor, la paz o la felicidad jamás lleguen para ti, déjame decirte, eres más fuerte de lo que crees. Eres más poderosa que tu pasado. Y tu historia no ha terminado, apenas se está poniendo interesante. Comparte tu experiencia en los comentarios. No solo por mí, sino por esa persona que está desplazando en su celular a las 3 de la mañana, buscando pruebas de que sí se puede estar bien. Recordémosle que la peor parte de la historia nunca es el final. Al final, David no me rompió. Me construyó no de la forma en que él quería, sino de la manera en que yo necesitaba, porque de las cenizas de su caos creé algo más fuerte que la venganza, creé una vida propia. Y eso es la victoria más hermosa de todas.